Devaluación extrema del dólar se roba la Navidad de los venezolanos. ¿Y el diálogo? Nicolás Maduro acusa a Juan Guaidó y a Leopoldo López de saquear monómeros y ataca a la plataforma unitaria. Doloroso. Muere hombre que recibió disparos por oponerse al robo en una unidad de transporte público en Caracas. Desespero. 130 familias en riesgo de desalojo en el estado Anzoátegui. Atentado. Carta bomba explota en la embajada de Ucrania en España. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique. De inmediato comenzamos a revisar las informaciones más relevantes del día. Según el portal En Paralelo Venezuela, la divisa norteamericana volvió a aumentar este 30 de noviembre, cotizándose en 13,19 bolívares, lo que significa un aumento del 1,81% en comparación al día de ayer martes, cuando se situaba en 12,96 bolívares. Entre tanto, la depreciación del bolívar en el mes de noviembre alcanzó un 43%. Desde el primero, el dólar abrió a 8,59 bolívares de acuerdo al Banco Central de Venezuela, mientras que el paralelo arrojaba 9,4 bolívares. De acuerdo con la cotización de este miércoles 30 de noviembre, el dólar oficial del Banco Central de Venezuela se ubica en 10,95 bolívares, mientras que la tasa del paralelo fue de 13,15. Por su parte, el economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, se pronunció sobre el incremento del dólar paralelo en el país. El bolívar se ha convertido en una moneda inservible. La razón por la devaluación no es ni una conspiración del imperialismo, ni que no hay dólares, ni que hay problemas técnicos para traer los dólares. El problema de fondo macroeconómico, es que los venezolanos no quieren bolívares. En consecuencia, la canasta alimentaria conformada por 60 productos de consumo básico para una familia de 5 personas se vuelve incomprable, con un aumento de más del 8% en los últimos 2 meses, de acuerdo con la medición del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores. Hasta la fecha, para poder obtener los alimentos básicos, se necesitan más de $470, en un país donde los venezolanos sobreviven con un sueldo mínimo que a duras penas llega a los $11,87, basados en la tasa actual del Banco Central. El Banco Central y el gobierno inyectan los bolívares, estos salen a circular, quienes reciben bolívares se voltean y compran dólares. Esa presión permanente de la demanda de dólares no puede ser soportada por el Banco Central y se devalúa la moneda. Y con ello arrastra a los salarios, a las pensiones, pulverizándolas. Después de varias restricciones de la divisa norteamericana en Venezuela, finalmente la administración de Nicolás Maduro permitió su uso como una alternativa para mitigar lo que él denomina una guerra económica y que ha afectado a millones de venezolanos. Desde Colombia, Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Echemos un vistazo a otras noticias de carácter nacional que destacan algunos medios de comunicación en Internet. Comenzamos con impactovenezuela.com. ¿Qué irían a volar? Guardia Nacional incauta material explosivo en el puente sobre el lago. 2 hombres fueron capturados por la Guardia Nacional cuando pretendían cruzar por el puente sobre el lago de Maracaibo en el estado Zulia con un carro cargado de potentes explosivos y diversos detonadores. Todo esto escondido en los compartimientos del vehículo. Se presume que la carga venía de la frontera con Colombia y se trata de 100 barras de explosivo procesado en el vecino país, así como unos 86 detonadores eléctricos que, de acuerdo con los militares, estos detonadores son material de guerra. Maduro aprobó que se retomen los créditos en dólares. El líder chavista hizo un llamado al Ministerio de Finanzas y a los bancos privados para que se retomen los créditos en moneda extranjera, dirigidos sobre todo a empresarios y emprendedores del sector turismo. En el cierre de la Feria Internacional del Turismo, Nicolás Maduro aseguró que se debe reactivar la inversión y los préstamos desde la banca pública y privada de Venezuela. Capturan a una mujer en Carabobo por maltratar y quemar a su hijo de 10 años. Rosalinda Caro, de 31 años de edad, fue acusada de maltrato infantil de acuerdo con las denuncias recibidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. La mujer sometía constantemente de forma física y verbal al pequeño de tan solo 10 años.
Los funcionarios del CICPC revelaron que la última agresión hacia el niño fue que su madre le quemó una de sus manos con la cocina eléctrica. Nuestro equipo de corresponsales, como todos los días, ya está listo para llevarles la mejor información a través de Panorama Nacional. Familias que tomaron espacios de una presunta estafa inmobiliaria que tenía más de 10 años abandonada corren el riesgo de perderlo todo por órdenes de desalojo. Son al menos 550 de las personas que exigen una respuesta de los tribunales que llevan su caso. Nuestro compañero Jesús Albino nos trae todos los detalles. Son más de 550 familias que están esperando respuesta a su solución habitacional. Ellos señalan que hicieron la toma de estos edificios y reparaciones para poder hacerlos habitables. Los mismos se encontrarían abandonados por mucho tiempo y por esa razón fue que decidieron tomarlos. De unos espacios que estaban en abandono por más de 10 años, donde un pueblo se dignificó, hizo la recuperación de esos espacios a través del apoyo de la comuna y los consejos comunales que hacen vida en ese alrededor. Ya son 4 años y medio que llevamos en esos espacios esperando ser atendidos. Aquí nos encontramos hoy, el Poder Popular, aquí nos encontramos. ¿Cuántas familias son? 130 familias que estamos en esos espacios, casi 500 habitantes. Esperan una decisión por parte de las autoridades judiciales y también pronunciamiento por parte de las autoridades habitacionales en la entidad respecto a la toma de estos apartamentos. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Sí, reina la expectativa de lo que será el paso de vehículos particulares a partir del 1 de enero del 2023 por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander entre Ureña y El Escobal, Colombia, y el puente Simón Bolívar entre San Antonio del Táchira y Villa del Rosario. Según se pudo conocer, autoridades colombianas indicaron que a partir del 1 de enero pasarían solo vehículos de transporte público. Esto no ha sido confirmado, sin embargo, hay una situación que se está presentando y es que ni Colombia ni Venezuela tienen la capacidad para albergar una masiva participación de vehículos de lado a lado. En este sentido, las autoridades del norte de Santander, específicamente de San José de Cúcuta, han indicado que los vehículos venezolanos que ingresen al vecino país deberán pagar un seguro por 15 días que puede oscilar entre 200.000 a 1.800.000 pesos. Esto para sopesar un poco la presencia masiva, además de implementarse un pico y placa. Nicolás Maduro calificó de golpistas y terroristas a los miembros de la Plataforma Unitaria que hace 4 días reanudaron las negociaciones en México con representantes de su administración. Plataforma Unitaria, así firman ellos, así se autodenominan este grupo de partidos políticos de la derecha golpista, intervencionista, progringa y terrorista que ha habido en Venezuela. Además, acusó a los familiares de Juan Guaidó y de Leopoldo López de supuestamente quebrar y saquear a Monómeros. Y ya la empresa Monómeros está, mira, funcionando, la quebraron, la destruyeron totalmente y los medios de comunicación internacionales callaron, guardaron silencio, la saquearon, la robaron. Los allegados y familiares de Leopoldo López, de Juan Guaidó, saquearon, robaron, destruyeron Monómeros. Y llegó el gobierno de Venezuela con PDVSA y Pequiven y ya la puso a tono. El contacto lo establecemos desde Caracas, en donde el día de hoy, miércoles, uno de los representantes de la Plataforma Unitaria en la negociación en México, Tomás Guanipa, aseguró que los fondos liberados no serán manipulados por la administración de Nicolás Maduro. De misma forma, aseguró que pronto iniciará un proceso de Contraloría Ciudadana para el seguimiento de la correcta utilización de los recursos. Veamos. Que claramente aquí no hay ni medio para el régimen de Maduro. Esta es recurso, esto es dinero de los venezolanos para ser invertido en las necesidades de los venezolanos. Y el hecho de que sea la ONU quien vaya a administrar estos recursos, primero es una garantía de que se hará bajo procesos de estándares internacionales de transparencia.
El también dirigente del partido Primero Justicia aseguró que en la designación de la esposa de Alex Saab como delegada del chavismo en el diálogo no hubo incidencia de la oposición, así como tampoco en la liberación de los sobrinos de Cilia Flores. La liberación, por ejemplo, de los sobrinos de la señora Cilia Flores fue un proceso que no tuvo absolutamente nada que ver con un proceso de negociación. Fue una transacción que hizo el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, con el régimen de Maduro. Con lo cual no es atribuible a la negociación el hecho de que eso haya ocurrido. Guanipa aseguró que existen pasos importantes en la búsqueda de un proceso electoral con condiciones, a diferencia de otras mesas de negociación instaladas en el pasado. Por último, quien fuera también candidato a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas, Tomás Guanipa, afirmó que en paralelo al proceso de negociación avanzan satisfactoriamente las primarias de la oposición, pese a que aún no hay fecha definida para las mismas, por lo cual reina un ambiente de incertidumbre ante un posible adelanto de elecciones presidenciales. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos. Aún no han sido detenidos los 3 delincuentes quienes ayer no solamente perpetraron un robo a mano armada, sino que hirieron de gravedad de 3 tiros a uno de los pasajeros, quien al oponerse a entregar su pertenencia, pues lo agredieron y además de herirlo de gravedad lo lanzaron a la vía en el vehículo en pleno movimiento. Esto ocurrió en la autopista Vallecoche y pone de manifiesto la cantidad de armas ilegales que están en la calle y la inseguridad que se incrementa en estos días ya prenavideños y navideños. La persona quedó identificada, como lo señalamos oportunamente, como Aurelio Efraín Silveira. Repetimos, esta persona fue llevada al hospital Miguel Pérez Carreño y en horas de la mañana de este miércoles lamentablemente falleció. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. El Tribunal Sexto de Control perteneciente al Circuito Judicial Penal del Estado Zulia otorgó la libertad al joven Osvaldo Nava, de 29 años de edad, que, recordemos, atentó contra la reliquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá el pasado domingo, cuando lanzó una piedra logrando afectar el ala derecha del relicario que protege la sagrada tablita. Esta medida se dio la noche de este martes en el estado Zulia y por supuesto se emitió bajo 2 condiciones. La primera, que tiene que estar bajo la custodia o el cuidado de un familiar, y aparte de eso tiene prohibido acercarse a el santuario mariano, es decir, a la Basílica de San Juan de Dios y Chiquinquirá. A este joven, luego de cometer este acto en plena luz del día en la Basílica de San Juan de Dios y Chiquinquirá, se le imputó por el delito de instigación pública, pero luego y varias horas después fue puesto en libertad, pero con estas medidas: la prohibición de acercarse a la Basílica de San Juan de Dios y Chiquinquirá, y que debe estar bajo el cuidado de un familiar porque al parecer tiene problemas mentales. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Sí, el contacto lo establecemos desde el litoral central venezolano para informarles sobre un hecho que mantiene conmocionada a la comunidad educativa de esta región, y es que fue detenido el profesor Vicente Emilio Jiménez Tortosa, de 41 años, quien trabajaba como coordinador académico del Liceo Guaycaipuro, ubicado en la parroquia Carayaca, quien, de acuerdo a la denuncia de 2 liceístas de este plantel, cometía actos lascivos, es decir, que incitaba a los alumnos a practicarle sexo oral a cambio de que pueda pasarle la materia. Esta situación fue denunciada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de La Guaira, cuyos funcionarios realizaron la aprehensión de este sujeto. Este es el reporte que podemos ofrecer desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto Venezuela. Las redes sociales han evidenciado una pequeña parte de una terrible realidad que azota a nuestro país, o mejor dicho, a nuestros niños venezolanos. Me atrevería a decir, en comparación con el año pasado, que tenemos aproximadamente un 60-65% de aumento en lo que sería maltrato y abuso infantil. En Carabobo, este año la cifra de abusos sexuales de al menos 2.270 niños, solo superada por las registradas en Distrito Capital. La migración forzada ha sido una de las causas del incremento de casos de abuso sexual. Mamá y papá dicen: yo hago piso donde me voy y después traslado al niño. Y resulta que ellos tienen planificado hacer piso en otro país en un año y resulta que llevan 4 años y no han hecho piso todavía. Y el niño está aquí en asistencia con una abuela, con un tío,
con un abuelo, pero también nosotros hemos manejado casos de abuelos abusadores sexuales. El bullying, aunque poco, también se ha presentado entre los más pequeños. Y adolescentes están siendo víctimas de bullying. Cuando digo víctimas y victimarios. Adolescentes haciendo bullying, niños recibiendo bullying o hasta los mismos docentes canalizando acciones contra niños, niñas, adolescentes dentro de los espacios escolares. Otro número a destacar son los más de 1.245 casos de maltrato a niños denunciados este año. Sin embargo, el especialista asegura que los no denunciados pueden superar esta cifra. Sandino Ignacio Yaguares, somos Impacto Venezuela. En internacionales les presentamos las 3 noticias de mayor impacto en el mundo. Crimen organizado ataca albergues y campos de migrantes en el norte de México. El albergue llamado Embajada Migrante, ubicado en la zona turística de playas de Tijuana, tuvo que cerrar por amenazas de criminales. El fundador de la coalición SOS Migrante, Hugo Castro, informó que desde hace al menos 4 meses, integrantes de grupos criminales estuvieron asediando a los migrantes y a los coordinadores de dicho espacio a través de amenazas, extorsiones y agresiones, lo que ha puesto en alerta a migrantes y organizaciones de la sociedad civil. Organización Internacional del Trabajo afirma que los salarios en América Latina cayeron 1,7%. Esta cifra es el registro de apenas la primera mitad del año 2022. El organismo indicó que se debe a que los efectos de la pandemia y la crisis inflacionaria, pero también la energética global, siguen latentes. La experta en salarios de la Organización del Trabajo, Rosalía Vázquez, aseguró que en Latinoamérica el porcentaje de trabajadores informales es bastante alto, lo que hizo que el impacto del COVID-19 fuera mayor. Explota una carta bomba en la Embajada de Ucrania en Madrid. Un trabajador resulta herido. Fuentes policiales informaron que aunque el sobre fue recibido por el empleado, realmente iba dirigido al embajador de Ucrania en España. La misiva llegó por correo ordinario sin pasar previamente por el escáner de seguridad. El material explosivo que contenía el sobre le provocó pequeñas heridas en el dedo anular de la mano derecha al trabajador. Desde la muerte del Coqui, quien fuera el delincuente más temido en el país, han sido muchos los casos de bandas criminales que buscan tomar su lugar. Un ejemplo es el de Néstor Richardi Sequera Campos, alias Richardi, quien lidera una megabanda de pranes en cárceles de al menos 4 estados de Venezuela. ¿Podría este hombre ser el sucesor del Coqui? Hoy en nuestro análisis criminal te resumimos su historial delictivo. Una unión de megabandas criminales lideradas por diferentes pranes como el Coqui o Richardi ha permitido ampliar el negocio ilícito en Venezuela desde las cárceles de Caracas y en los estados de Carabobo, Cojedes, Zulia y Trujillo, en los que operan más de 450 personas y que pondría a Néstor Richardi como el posible sucesor del Coqui. Esto nos responde José Gustavo Arocha, teniente retirado del Ejército Venezolano e investigador senior del Centro para una Sociedad Libre y Segura. En Venezuela hay aproximadamente más de 52 cárceles o prisiones, pero donde fundamentalmente sucede este fenómeno son en 8, donde las más famosas son Tocorón, donde está el Tren de Aragua, Tocuyito, donde está alias Richardi, La Pica, y Santa Ana, que tienen otro que van continuamente cambiando los pranes. ¿Qué significa pran? Pran es la figura que se le da a la persona encargada de la cárcel, pero en realidad lo que significa es que él es la persona encargada de la cárcel, bajo protección del Estado. Pero ¿cuál es el fin de esto? ¿Por qué el régimen de Maduro realiza inicialmente las zonas de paz y posteriormente la pacificación en las cárceles para crear los pranatos? Bueno, porque ellos necesitan, como un régimen totalitario, tener control social. Y el control social lo ejercen a través de estas bandas criminales que le dan al Estado la capacidad de negación plausible. Él es Néstor Richardi Sequera, alias el Richardi o Papa, el pran de la cárcel de Tocuyito, epicentro de eventos masivos relacionados al crimen. Desde allí se planifican negocios como la cría de cerdos y otros animales de granja. El caso de Richardi es un caso muy interesante y demuestra
en plenitud lo que te estoy comentando. Este es un preso que en el año 2000 fue sentenciado por homicidio y que debió haber salido en el año 2017 porque fue sentenciado a 20 años y todavía está en la cárcel. Es decir, él utilizó la cárcel, o utiliza la cárcel como su centro, como su modus vivendi. Él vive allí y él no debería ya estar preso. Sin embargo, la cárcel le da protección. Él utilizaba a los agentes deportivos para extorsionarlos con las figuras de los peloteros o los jugadores venezolanos que querían jugar en el exterior. Porque esta capacidad que tienen los pranes es de controlar su área geográfica, porque es lo que le permite el régimen para sobrevivir, con la venia de que los proteja a ellos posteriormente. Lo que quisiera agregar es que esto es provocado por el régimen y muchas veces bajo la palabra pacificación. Es decir, la pacificación del pranato es entendido como la capacidad que ellos tienen para delinquir, sin presencia del Estado. Bienvenidos a Colombia en Vivo. Aquí les presentamos los hechos más relevantes que sacuden al país cafetero de la mano de nuestro equipo aliado de Noticias RPTV. Bienvenidos a Colombia en Vivo, los saluda Yair Díaz, me complace estar con todos ustedes. 30 de noviembre, Hidroituango cumplió y ya tiene en funcionamiento su segunda turbina. De esta manera queda entonces autorizado para que la empresa EPM en Medellín y en esta región del país empiece a entregar energía eléctrica al sistema de intercambio nacional. Y bajó el desempleo en Colombia. Una buena noticia que entrega el DANE en sus cifras revela que para octubre de este año se posiciona en el 9,7%, unas cifras que disminuyen en comparación al 2021 que estaba en un 12%. Esto quiere decir en cifras que la reducción es del 2,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Y una cifra lamentable, ya son 4 los periodistas asesinados este año en Colombia, según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, y 177 los que han sido amenazados en lo corrido del 2022. La mayoría de ellos, los asesinados y los amenazados, son los que se encuentran ejerciendo su profesión desde las regiones más apartadas del país. Esto era Colombia en Vivo, los saludo Yair Díaz, hasta pronto. Hoy en nuestro video viral tenemos a una dulce abuelita de 96 años de edad, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria como docente. Sin embargo, ella tiene varias críticas sobre esto que la hicieron viral en las redes sociales. Celina Jiménez indicó que no entiende por qué las personas ven como una proeza tener 96 años y con bastante jocosidad dijo que la medalla que le fue entregada por la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco del Estado Lara le parecía horrenda. Bueno, sencillamente declaro que no veo cuál es la proeza de haber llegado a 96 años. Parece que todo el mundo lo ve así, como que es una proeza, un heroísmo llegar a 96. El heroísmo para los que no soportan, para los que cargan con nosotros, los de 96. ¿Y qué te pareció el homenaje que te dio el gobierno de Me parece una medalla horrenda, porque no es de oro, parece de oro, pero no es. Ahí está la medalla. Lo único legítimo ahí es la cinta, que por lo menos es cinta. ¿Cómo estuvo el acto? El acto estuvo muy lento. Muy lento. Mucha habladera de paja. Porque queremos interactuar con ustedes diariamente en Impacto Venezuela. Publicamos en todas nuestras plataformas la pregunta del día. Y la de hoy dice así: ¿hay negocio oculto con el regreso de Chevron a Venezuela? Desde nuestra cuenta de Instagram, @ImpactoVE, Manuel Quiles 6020 dice: oculto para los del gobierno porque esa empresa tiene 100 o más años en Venezuela. Caudi B12: a todas luces ese acuerdo solo beneficia a Estados Unidos y que no vayan a pagar regalías o impuestos violenta lo establecido en las leyes nacionales a través de las cuales se les otorgan las licencias a estas empresas. Seguimos por aquí, Diego Alex CC. En un gobierno que es corrupto en todo sentido y que deja morir a su población, por supuesto que hay algo oculto, sobre todo en negocios que les puedan sacar una tajada. En nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, por último, Maiker Uzcategui comenta: el negocio sobre el regreso de Chevron a Venezuela
solo es para que el estatal PDVSA pague sus deudas a Chevron y así beneficiar a Estados Unidos con petróleo. Esa es la estrategia. Muchísimas gracias a todos por participar. Seguimos. Hoy en la caricatura del día, el diseñador gráfico Marvin Figueroa nos muestra las dos caras de la cruda realidad que atraviesa Venezuela y que se vio reflejado en el llamado Black Friday o Viernes Negro. Por un lado, la típica frase de Venezuela se arregló, pero por el otro, la decadencia y el hambre que no acaban. De esta manera despedimos la misión de noticias del día de hoy. Recuerden visitar nuestra página web www.impactovenezuela.com. Información sin censura y seguirnos en nuestras redes sociales @ImpactoVE. Pero lo último y no menos importante, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y comentar. Soy Mildred Manrique. Hasta la próxima.